con buena letra. Dice, ¿qué pues? Dale. ¿Qué pues? ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. ¿Entendimos lo que leímos? No es fácil, hermano. No es fácil porque es muy popular que por allí hay gente que dice que la salvación usted la puede perder. Y lo hacen basado en experiencias personales, que un individuo estuvo en la iglesia y se alejó, ¿verdad? Cosas de la gente. Lo que nosotros creemos es que está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia. Mire lo que dice. Voy a comenzar acá porque a veces el tiempo no me alcanza. Mire lo que dice el versículo 22. Pero ahora, dice Pablo, 6:22 de Romanos, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿el qué? La santificación y como fin y la vida eterna. ¿Cuánto tiempo dura? Es eterna. Pero hay gente que es necia, iba a decir, pero no lo voy a decir. Hay gente que no entiende que eterna significa que es para siempre, ¿verdad? Y niega la salvación por fe. Porque dicen ellos, es que en la iglesia hubo alguien que creyó. ¿Cómo sé yo que ha creído? Y fíjate que se fue de la iglesia. ¿Y cómo sé yo que no va a regresar? ¿Verdad? Entonces, ellos quieren hacer una doctrina de algo que le pasó a un sujeto. No la doctrina bíblica que está en las Escrituras, ¿verdad? Y por ejemplo, en el 23 tiene dos partes ese versículo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Algunos interpretan erróneamente que dice, ya ve, si alguien peca, va al infierno. Dice eso el versículo, hermano. No. ¿Verdad? Como todos hemos pecado, algún día vamos a fallecer físicamente. A eso se refiere el versículo. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y el cuerpo se va degradando poco a poco. Pero no se fijan en la segunda parte del versículo 23, que dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor. ¿Habrá una persona en el mundo que no peque? No lo hay. Porque uno de los 10 mandamientos dice, no mentirás. Otro dice, no codiciarás. Y otro más dice, honra a tu padre y a tu madre. Y todos hemos fallado.
Y si alguien quebranta un punto de los 10 mandamientos, se hace culpable de todos. Muy bien. Entonces aquí tenemos este diagrama de los 3 tiempos de la salvación. La salvación tiene 3 tiempos, hermano. Uno pasado, presente y otro futuro. Son 3 tiempos, ¿verdad? En el pasado fuimos salvos de la pena del pecado. Si usted ha puesto la fe sola en Cristo solamente para su vida eterna, jamás verá el infierno. Porque los que no tienen un Salvador, los que no tienen un Redentor, ellos van a ir a pagar por sus pecados personales al lago que arde con fuego y azufre. Nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados fueron colocados en el cuerpo de Cristo. Y por eso Cristo murió en la cruz, porque estaba cargando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. A esto, hermano, ¿verdad? A que hemos sido salvados de la pena del pecado, se llama justificación. Tómale una imagen en su casa busca todos estos versículos. No tengo tiempo para eso ahorita. Entonces los creyentes hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por Dios. ¿Por qué? ¿Porque venimos a la iglesia? No, porque hemos puesto la fe sola en Cristo. Y ahí es donde erran muchos, que al no predicar el evangelio claro, la gente cree que es salva porque asiste fiel o regularmente a su iglesia local, ¿verdad? Entonces esto se llama, oye, la descripción teológica doctrinal es justificación. ¿Y aparece esa palabra en la Biblia? Sí, sí. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo estaba leyendo, fíjate. O sea, yo no quisiera usar esas palabras porque la gente, justificación, ¿qué? Es salvación, es vida eterna. Y eso fue en el pasado, cuando usted puso la fe sola en Cristo. Pero luego ahora en el presente, esta salvación, estamos siendo salvos del poder del pecado. A través del Espíritu Santo, a través de la fe en Cristo, a través de la palabra de Dios. Por aquí le decimos, lea el Nuevo Testamento, querido hermano, lea el Nuevo Testamento. Porque así es como la persona crece espiritualmente. Asistir a los cultos, magnífico, me alegra verlos. Excelente, está creciendo la iglesia de la mañana. Algunos sospecho que están pagando para este culto. Vienen poquitos en la tarde. Entonces, hermanos, que venga a la iglesia, excelente. Aquí le damos una clase de Biblia para que usted en su casa escudriñe. Así que esta santificación, ¿verdad? Así se llama teológicamente, es un proceso que dura toda la vida. ¿Me entendió? Todos los días tenemos que abstenernos de las tentaciones pecaminosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Y eso es para todos los creyentes. Hay tentaciones de todo tipo. Entonces hay que estar en contacto con la palabra, hay que estar confesando los pecados a diario, hay que tener siempre esa fe firme en Cristo Jesús, ¿verdad? Recordar qué hizo Él en la cruz, cómo Él derramó su sangre por nosotros los pecadores. Y en el futuro, hermanos, la salvación del futuro, vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Cuando estemos en el cielo, cuando tengamos cuerpos glorificados, semejantes o iguales al cuerpo con el que Cristo resucitó, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Se llama glorificación, que es un evento en el futuro. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, seremos transformados, dice Pablo, a un cuerpo glorioso, incorruptible, que no va a ser gordo ni va a envejecer. ¿Le gusta eso? Un cuerpo fit,
No fat. ¿Verdad? Oiga, esa es la promesa del Señor en las Escrituras. Bien, vamos a Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo está hablando con un contrincante imaginario, ¿verdad? Que al plantear la salvación por fe sola, la pregunta lógica que asalta la mente de alguien es: entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a vivir como nos dé la gana. Pablo dice: en ninguna manera. Que perezca ese pensamiento, ni te lo imagines. ¿Acaso estás loco vos? Son posibles traducciones de esa frase griega. Pablo dice: no, usted ha sido salvado para que su vida dé gloria a Cristo Jesús, no para que la gente hable mal de Cristo Jesús, del Evangelio, de su iglesia local. No, por favor. Entonces Pablo dice: no, ni se te ocurra. Es totalmente absurdo que un creyente continúe entregado a su anterior vida de pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es absurdo que un creyente viva igual cuando no era un no creyente. Absurdo. Usted es una nueva criatura o nueva creación de Dios. Usted está ahora en Cristo. Ahora usted es un hijo legítimo de Dios. Es absurdo. Absurdo. Pablo, para explicar su argumento, se vale de dos ilustraciones: la esclavitud y el matrimonio. Hemos explicado la redención acá muchas veces. La redención es que todos estábamos en un mercado de esclavos condenados al infierno. Cristo entró al mercado, nos compró, nos sacó del mercado y nos dio carta de libertad. Usted va a decidir en su vida personal si va a servir por agradecimiento al Señor y se queda con Él, o vive su vida independiente de Dios. Usted escoge. Son dos tipos diferentes de cómo vivir la vida cristiana. Siendo un esclavo de Cristo, ya no esclavo del pecado como antes, sino ahora servirle al Señor por agradecimiento, no para ser salvo, sino porque ya soy salvo, ¿verdad? Y el ejemplo del matrimonio es que antes estábamos casados con la ley, ¿verdad? Pero cuando pusimos la fe en Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos para ser ¿de quién ahora? De Cristo Jesús, ¿verdad? Y como el matrimonio solamente se disuelve con la muerte, ¿me entendiste? Estoy bromeando. Nosotros tuvimos que morir porque estábamos con la ley. Tuvimos que morir con Cristo, sepultados. Ahora nos casamos con Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. Por eso Pablo pone estos dos ejemplos. Ese ejemplo del matrimonio lo vamos a ver en Romanos 7, es lo que sigue después. Vamos a Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Otro versículo difícil que la gente interpreta, ya ves, pecado para muerte en el infierno. No dice Pablo eso. Está diciendo, ustedes romanos, ustedes hijos de Dios romanos, ¿no saben que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hay dos opciones de un creyente: del pecado para muerte o a la obediencia hacia Dios, para que usted me entienda ahorita. Lo mismo que le dije, dos formas de vivir la vida cristiana, ¿verdad? Una, obedeciendo al pecado. Esta muerte, hermano, no es muerte del infierno,
La muerte significa separación, no extinción. Entonces, un creyente que vive a sus anchas en pecado, ¿verdad?, está muerto temporalmente. Siempre es un hijo de Dios, pero está separado de la comunión con Dios. La muerte significa separación, no extinción. Entonces, un creyente que vive a sus anchas, dándole rienda suelta a su carne, está muerto temporalmente. ¿Se recuerdan al hijo pródigo? Se fue por ahí a gastar su dinero en parrandas, en fiestas, y después estaba ya miserablemente viviendo. Eso caracteriza a un hijo rebelde de Dios, ¿verdad? Él estaba muerto temporalmente. ¿Qué tuvo que hacer para reconciliarse con el Padre? Volver a la casa del Padre. Y el Padre lo estaba esperando, estaba expectante, viendo la puerta. Y cuando venía el muchacho, el Padre salió, lo abrazó y lo besó. Así es Dios. Así es Dios. A Dios le duele que sus hijos anden por ahí queriendo comer algarrobas del mundo, pidiéndole, ¿cómo se llama?, comida al hambre, pidiéndole compañía a la soledad. Así es un miserable. Entonces, dice la Biblia, y el hombre volvió en sí, ¿verdad? Y dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo deseando estas algarrobas. Y volvió a la casa, ¿verdad? Entonces, la otra opción es ser obediente, ¿verdad?, a lo que usted sabe de la Biblia. Congregarse, orar, leer las Escrituras, lo básico. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ahí están las dos opciones que Pablo pone. ¿Cuántas clases de muerte existen en la Biblia? Ahí está el problema. Que la gente no diferencia que hay 7 tipos de muerte distintas en la Biblia. Vamos a verlas rapidito. Las 7 muertes en la Biblia. Número 1, la muerte espiritual. Un incrédulo. Un incrédulo está muerto espiritualmente porque está separado de Dios. No quiere nada con Dios. Si se muere, ¿dónde va a ir a parar? Al agua de fuego. No quiere nada con Dios. Está separado de Dios, ¿verdad? Número 2. La muerte posicional. Esta me encanta. Esta es la mejor. Hace poquito lo dije. Cuando pusimos la fe en Cristo, ¿verdad?, nos identificamos con Cristo, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y resucitamos, ¿verdad? Y somos nueva creación. Eso lo vimos hace como 2 meses aquí. Y también lo explica Pablo en Colosenses. Es la doctrina de la identificación, ¿verdad? Y vimos la diferencia entre la doctrina de la identificación y la doctrina de la santificación. Que posiblemente el próximo domingo lo voy a repetir porque es un tema un poquito difícil. Pero hemos sido identificados. Eso se llama muerte posicional, de la que habla Romanos 6, del 1 al 4. Siguiente. La muerte temporal. Un creyente que está viviendo en pecado, está separado de la comunión con Dios. Es salvo por gracia, eventualmente va a ser disciplinado, como el hijo pródigo. Perdió todo su dinero, lo malgastó, envejeció y tenía envidia de los incrédulos, porque no tenía nada y los incrédulos sí. 4. La muerte operacional. Este también es un creyente que está separado del fruto del Espíritu Santo. Hermano querido, ustedes son salvos por gracia. Tienen el Espíritu Santo, que es quien produce el Espíritu Santo. Perdón, el fruto del Espíritu. Nosotros no producimos nada.
nosotros lo llevamos el fruto. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe. Ya me equivoqué. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. No lo producimos. El Espíritu. Es un creyente muerto, ¿me entiendes? No le interesa. Viene al culto, excelente. Pero de ahí para allá, nada le interesa. Teniendo una Biblia con 66 libros, con 13 cartas de Pablo, 13 cartas de amor. Y ahora usted hasta la puede oír en internet, la puede... Tantas facilidades que hay ahora con la tecnología. Pero no, usted cree que ya vino al culto y que ya cumplió, que ya está bien con Dios. No. Usted está separada o separado del fruto del Espíritu Santo. La muerte sexual. Es cuando el hombre y la mujer pierden la capacidad para traer una nueva vida a este mundo, ¿verdad? Y se aplica eso cuando dice la Biblia en Romanos 4, que lo vamos a ver este martes, y nos los invité, martes, clase de Romanos, capítulo 4, excelente hermano, excelente. Ahí dice la Biblia que de un casi ya muerto, que era Abraham, ¿verdad? Pudo engendrar, ¿verdad? Tenía 100 años Abraham, hermano. Pero dice la Biblia, de un casi ya muerto. O sea, es que ellos tenían que saber que Dios iba a hacer el milagro. Y Sara de 90 años. Y queda embarazada la Sarita. Y nace un muchacho llamado Risa. ¿Por qué? Porque los papás se rieron, no creyeron que Dios iba a hacer el milagro. Isaac significa risa. Se rieron de Dios. Así somos los humanos. Y Dios, qué bueno con nosotros. ¡Pum! Le da un cipote. ¡Pum! Le da un postrito. Para que se divierta. Esa es la muerte sexual. La separación de la capacidad de procrear. La muerte física. Es la muerte normal, ¿verdad? Cuando se separa el alma del cuerpo y del espíritu. Y por último, la más peligrosa es la muerte eterna. Un inconverso que no ha puesto la fe en Cristo va a estar separado de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Miren, tan fácil que es la regeneración, el nuevo nacimiento, por fe sola en Cristo. Pero la gente dirá, no. Yo aquí estoy con mi televisión, con mis redes, con mi diversión, tan fácil. Pero la gente, ¿verdad?, adora otros dioses con D minúscula. Versículo 17, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire, Pablo dice en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, rumbo al infierno. Pero dice Pablo acá, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Ese verbo obedecer no es de hacer, es de creer el Evangelio. Obedecimos, creímos el Evangelio, ¿verdad? Pusimos la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y usted ejecutó la acción, creyó el Evangelio. Creyó que Cristo murió por sus pecados y que resucitó, ¿verdad? Y aquí está, mira, aquella forma de doctrina. O sea, una doctrina no se hace, sino que se cree, a la cual fuiste entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ese es el deber ser. Dios quiere que hoy que usted fue libertado de su naturaleza pecaminosa, ¿te acordás, Liz?
pecado, si te acordás, Douglas, está durmiendo Douglas. Con estos discípulos estuve el viernes, fíjate, y por poco agarro un bajo de... La palabra pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Esa naturaleza que nos inclina a hacer lo incorrecto. Es sin ese. Pero la palabra pecados, con esas son las acciones, ¿verdad?, incorrectas que nosotros ejecutamos con nuestro cuerpo. Entonces Pablo no explica eso. Él solamente usa la palabra pecado. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, como incrédulos, hermanos, mire, y entiendan los incrédulos, ellos no tienen otra opción cuando les dan ganas de algo, casi siempre lo van a hacer. Si tienen el dinero y tienen el tiempo, lo van a hacer. Porque son esclavos de sus deseos pecaminosos, hermanos. Por eso ellos ponen una barrera cuando uno les predica el evangelio. Dicen, tengo que dejar esto y esto otro y aquello, ¿verdad? Entonces, cuando usted puso la fe en Cristo Jesús, ¿verdad?, fue libertado de ese pecado. Ahora usted tiene la opción, ¿verdad?, de obedecer a su naturaleza pecaminosa o al Espíritu Santo. Y eso es todos los días, ¿verdad? Algunas veces vamos a ser carnales, vamos a obedecer a esa naturaleza pecaminosa. Es porque somos rebeldes, es que queremos hacerlo. Y aunque sabemos que no es la voluntad de Dios, queremos hacerlo. Y no son realmente cosas pecaminosas, sino que decisiones. Por ejemplo, ¿dónde va a estar usted el día martes? De las 6 en adelante, ¿qué va a estar haciendo? Llevaré una clase de un capítulo importante. Mire, no pedimos ofrenda, deje el martes. No pedimos. ¿Ah? Sí, damos refrigerio, café con o sin crema. Le damos el material regalado para que lo lleve. Mire, y no va a estar solo. Vinieron 28, ¿verdad? Este martes último. A veces han habido días de más de 30. 32, bien, no va a estar solo. Mire, hermano, yo estoy sumamente convencido que todo creyente que va a cualquier iglesia debería de estudiar seriamente la Biblia. Si es que ese es un rompecabezas que yo me sorprendo y aprendo y wow. El hombre que más se prepara es más. Exacto, el ser humano, entre más se prepara, más lo usa Dios. ¿O no quiere usted ser usado por Dios? ¿No tiene tiempo para Dios usted? ¿Por qué Pablo escogió a Pablo? Pablo era un tipo inteligente. Dios conocía el corazón de Pablo, que tenía un celo por las cosas de Dios. Perseguía a la iglesia porque estaba sinceramente equivocado. Dice la Biblia que él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Además, él hablaba hebreo porque era un judío. Hablaba, ¿cómo se llama?, latín, porque era ciudadano romano. Y hablaba griego porque era el idioma internacional en ese momento, como el inglés hoy en día. Por eso lo llamó Dios. Pero yo debo de seguir. Romanos 5, 16 y 17. Gálatas. De Gálatas. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ahí están otra vez las dos formas de vivir la vida cristiana. Pablo da un mandamiento: anden en el Espíritu, obedezcan al Espíritu Santo que vive en ustedes. Punto. Busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Con su vida, denle gloria a Dios. No permitan que sea criticado Cristo por su conducta.
Esa hora, Pablo. Anden en el Espíritu y no van a satisfacer las obras de su naturaleza pecaminosa. Otra vez. Además que Pablo usa aquí la palabra carne. Es la misma naturaleza pecaminosa que nos inclina a perder el tiempo frente al teléfono o frente al televisor. O sea, y el tiempo pasa y pasa y no leemos la Biblia, pero consumimos mucho internet. Y dice Pablo, ¿por qué tenemos que dar en el Espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es pecado que usted se meta a Wikipedia. A mí me gusta Wikipedia. Hay información doctrinal, teológica ahí, es increíble, hermano. Ahí he descubierto que hay un montón de herejías en algunas partes del mundo que son iglesias pequeñas, pero doctrinas equivocadas. A mí me fascinan, hermano. Pero si yo paso mucho tiempo en Wikipedia viendo cuestiones espirituales y no voy a la palabra de Dios, es pecado, hermano. Porque Dios no me ha mandado a predicarle a ustedes de Wikipedia, sino que de la Biblia. ¿Entiendes? Lo leo porque me gusta saber. Mira, hermano, hay un punto. Las mismas doctrinas erradas de hace tiempo son las mismas de ahora. Por ejemplo, algunas iglesias evangélicas niegan que Jesucristo es Dios. Hermano, eso viene de siglos y siglos atrás. Por ejemplo, los testigos contra Jehová y algunas iglesias evangélicas donde el pastor nunca ha ido a un seminario, no sabe que Jesucristo es Dios, hermano. Por eso estamos predicando de Juan. Cristo dijo en Juan 10, yo y el Padre somos. Dios es uno en esencia. Pero ese es el punto, hermano. Podemos usar el tiempo en cosas no necesariamente pecaminosas, pero nos consume tiempo. Y Dios quiere que usted conozca su palabra. Mire, hermanos, es que enseñando la Biblia, tengo un alumno el día sábado, creo que me está viendo, es salvaje. Ayer le dije, es que vos lees un versículo y querés que diga lo que vos querés que diga. Es cierto, por eso hay un montón de iglesitas falsas por ahí. Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Le ofende este versículo, hermano? Si no le ofende, es que no lo he entendido bien. Yo lo voy a explicar porque no se trata. Si no le ofende, se lo voy a explicar. Pablo habla de nuestra vida anterior y cómo debería ser nuestra vida actual. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo, ¿cómo era nuestra vida anterior? Hablo como humano por vuestra humana necesidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a qué? A la inmundicia y a la iniquidad. Como inconversos gastábamos, ¿verdad? Tiempo, dinero para arriba y para abajo. Y ahora, hermano, no tiene tiempo en la tarde usted para el culto. Hora y media nada más. Hora y media. De 4 a 5:30. De eso habla Pablo. Así como ocupábamos el tiempo antes, ¿verdad? Para ir al estadio, para ir al baby shower, para ir a la boda, a la reunión familiar, ¿va? Y bla, 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 y nos comíamos a la gente, la vomitamos, la volvimos a comer otra vez.
a repasar todo el árbol genealógico, ¿verdad? Y fulanita, y menganita, y monchito. Ocupábamos mucho tiempo en esas cosas y ahora no tenemos tiempo ni para leer, ni para orar, ni para congregar. Dice Pablo, así como ocupabas ese tiempo y ese dinero, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros, para servir a Dios. A Dios. ¿Le gusta ese mensaje, hermanos? No es muy simpático, pero es la verdad. Entonces, no es lo que usted piensa, hermano. ¿Usted cree que ya vino acá, ya cumplió y está bien con Dios? Esa es su doctrina personal. Aquí está diciendo que así como nos esforzábamos en las cosas del mundo, ahora hagámoslo para Dios. Mire, venga a la tarde, no de ofrenda, no es por ofrenda que le decimos que es para que aprenda de la palabra de Dios, que sea un buen embajador, una buena embajadora de Cristo Jesús, que no tenga temor de hablarle del Evangelio a cualquier persona. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Usted es un hijo del dueño del universo. ¿Y por qué le tiene pena a la gente de hablar de Cristo? ¿Por qué? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. ¿Cómo se usan las partes del cuerpo para pecar? Eso está interesante. ¿Cómo se usan las partes del cuerpo para pecar? Vamos a ver el ejemplo de la hermana Eva. Eva usó los ojos para ver, la boca para morder y la lengua para saborear. Para pecar se ocupan nuestros miembros, dice Pablo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién mira usted tanto en internet? Eva usó los ojos para ver el fruto y vio que era agradable, ¿verdad? Y le dio una mordida y con su lengua saboreó y con su lengua le dijo: Adán, probad. Y viene Adán, ¿verdad? Y es que cuando me acuerdo me da de pegarle un coico a ver a Adán. Vamos a ver, le obedeció a la tóxica, a la esposa en vez de a Dios. Pobre Adán, nos metió en un lío, ¿me entiendes? Vamos a ver a este sujeto llamado Acán. Usó sus ojos para codiciar, usó las manos para tomar y los pies para esconderlo. Mantó oro y plata. Manto, perdón. Lo hice a propósito para hacerlos reír porque están muy tensos ustedes. Acán vio un manto babilónico, ¿verdad? Cuando le dijeron que no agarraran nada del anatema o de naciones separados de Dios. Pero la codicia, hermano, un problema humano muy de moda hoy en día. Vio el manto de babilónico, un lingote de oro y unas monedas de plata. Los vio, los tomó y los escondió. El juicio de este sujeto es terrible, porque también toda su familia lo sufre. Pero el punto aquí es que para pecar utilizamos nuestros miembros. Y el siguiente personaje que vamos a llamar es David. Usó su cuerpo para pecar con Betsabé. Sí. La mandó a llamar, tuvo relaciones con ella y después dio orden para que el esposo de Betsabé falleciera. Entonces, ¿se da cuenta cómo usamos nuestros miembros? Ahora deberíamos de usarlos para darle gloria a Dios.
¿Cómo estás usando tus miembros, tus ojos, tus oídos, tu tiempo, tu vida y tu cuerpo? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado para su gloria y su honra? Para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado, ¿verdad? Que la gente vea que nosotros ya no somos los mismos de antes. Mire, y esa es la mejor predicación. Cuando la gente instintivamente siente o ve algo distinto, sin predicar de Cristo. Porque nuestras buenas obras de fe hablan más fuerte a veces que nuestras palabras. Así que, ¿cómo estás usando tus miembros, tus ojos, tu oído, tu tiempo, tu vida? Bueno, es una pregunta fantástica. Así como Jesucristo ofreció su cuerpo por nosotros, así deberíamos nosotros también ofrecerlo por Él. Cristo en la cruz se dio todo, toda su vida. Él expiró, Él murió, su sangre fue derramada, fue latigado, fue escupido, fue golpeado. Y nosotros hemos sufrido por el Evangelio. Se prevé persecución, bíblicamente hablando. Bueno, de hecho hay, ¿verdad? Cuando usted en su trabajo o su colonia lo critican sin ser cierto lo que dice, esa es persecución. Esa es persecución. Cuando usted trata de hacer lo bueno con su vecino, ¿verdad? Y siempre hay crítica, eso se llama persecución, ¿verdad? Entonces, recordemos eso, hermano. Cuando vivimos la vida cristiana por fe cada día, es que nos recordamos que Cristo sufrió en la cruz, fue golpeado. ¿Sabe qué dicen algunos historiadores, hermano? Que Cristo en la cruz estaba completamente desnudo. ¿Verdad que no sé si alguna vez usted ha soñado que está en alguna parte que está desnudo? Qué vergüenza se siente. O qué vergüenza solo de imaginar que usted va a ir desnudo de su casa, papá. Se siente un rubor, algo incómodo. El Señor, hermano, le hicieron eso por amor a nosotros. Sabía que iba a morir por personas que iban a ser rebeldes en algunas ocasiones, pero aún así fue a la cruz. ¿Se da cuenta? Entonces, en eso deberíamos de pensar a diario. Todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. De hecho, y que todo lo que tenemos, hermano, es por la gracia de Dios, porque vinimos a este mundo desnudos, ¿verdad? Y hasta la ropa que tenemos puesta ahorita es ganancia. Muy bien. Cristo murió para darnos vida. ¿Deberíamos nosotros ahora usar nuestras vidas para deshonrar su muerte? Es una pregunta. Si Él dio toda su vida, ¿deberíamos nosotros ahora vivir desordenadamente y deshonrar su muerte? Claro que no. Claro que no. Dios le pide a los creyentes que así como ellos habían presentado los miembros de su cuerpo a la naturaleza pecaminosa antes de ser salvos, ahora que ya eran esclavos de Jesucristo, ellos deberían de presentar los miembros de su cuerpo para la justicia, lo cual resultaría en la santificación práctica, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para un creyente justificado como usted es que esté siendo santificado por la palabra, por el Espíritu y por la fe en Cristo, recordando qué hizo Él en la cruz. Este principio nos lleva a Romanos 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos inconversos, hermanos, y esclavos del pecado, éramos libres de Dios.
No teníamos que ver nada con Dios, no éramos de la familia de Dios. A usted le he dicho por ahí que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Solo los que hemos puesto la fe sola en Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y podemos llamar con seguridad a Dios Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Qué significa? Papito. Solo un hijo puede llamarle con confianza a Dios el Padre papito. Eso es para creyentes, ¿verdad? Eso lo dice Pablo en Gálatas, no es invento mío. Romanos 6:21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ajá, ahí Pablo está hablando de cuando éramos inconversos. Pregunta Pablo, una pregunta. Miren, ¿qué fruto tenían ustedes de todas aquellas cosas que hicieron en el mundo y que hoy tienen pena hablar? Yo fui súper mundano cuando era un inconverso. ¿Me entiendes? Y sí, me da pena. Me avergüenza. Cosa que solo Dios y yo sé. ¿Me entiendes? Entonces, a eso está señalando Pablo. Y todos tenemos un pasado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, dice Pablo, todas esas cosas que hoy te dan pena, el fin de ellas era una muerte eterna en el lago de fuego. En otras palabras, cuando no éramos creyentes, éramos candidatos para ir al lago de fuego. ¿Por nuestros pecados personales? No. Por rechazar la sangre redentora de Cristo. Por incrédulos. Entonces Pablo siempre en sus cartas nos está recordando nuestra antigua posición, ¿verdad? Que estábamos rumbo al infierno. Y Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, la santificación o las buenas obras es el resultado de que hemos sido justificados. No es el requisito o las evidencias, como dicen ahí algunos hermanitos equivocados. Usted tiene que llevar una vida santa para ser salvo. No es cierto. Usted tiene vida eterna porque ha confiado que Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Esa es una forma de manipulación, hermano. Todo pastor quiere que su congregación sea de buenos creyentes, ¿verdad? Que evangelizan, que se congregan, que sean buen testimonio. Pero esa es una forma equivocada de motivación. Tiene que dar evidencia de que es salvo. Tiene que servir para ser salvo. No es cierto. No es cierto. Entonces, ahí estaríamos agregando a la fe para salvación. Esa es ¿tú dices la Biblia? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. O sea, una vida santa no colabora en que alguien sea salvo, pero es importante que un creyente salvado tenga una vida santa. ¿Me entendió ese juego de palabras? Hasta me cansó. Sí, es importante que usted, sido justificado, se esté santificando por la palabra día a día, semana tras semana, mes. Que usted, si estamos vivos en marzo del 27, que sea un mejor creyente. Ese es el punto. A eso apela Pablo, ¿verdad? Que como ya fuiste liberado, ahora, mire bien, y hechos siervos y hechos esclavos de Dios. Y un esclavo no tiene voluntad personal, hermano. Un esclavo hace lo que su amo dice.
Y aquí Pablo nos dice, ahora son siervos de Dios. Tenéis pues, por vuestro fruto la santificación. ¿Que se debería de ver? Sí, se debería de ver. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es ahí donde manipulan. Ahí donde manipulan. Bueno, la gente a veces es fiel a su iglesia para demostrar que es algo. No, hermano. Es por fe sola. Por eso hacen a la gente así. Yo estuve en 2 iglesias, hermano. Y la gente para demostrar que era salvo se volvía una hormiguita atómica, ¿me entiendes? Súper activista. Estaban confiando en su trabajo en la iglesia. Por el lado contrario es de que nosotros a veces nos volvemos pasivos también. Por eso ha inventado esa estrategia. Tiene que dar evidencia que es salvo. Si no da evidencia, no es salvo. Y aquí vimos esas evidencias hace como unos 4 meses. Eran 19 cosas. ¿Se recuerdan? Una de ellas era haber leído toda la palabra de Dios. Haber leído toda la Biblia con sus años de vida cristiana, muchos aplazados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hagamos un ejercicio. Levanten la mano los que han leído la Biblia completamente. Pero bien levantada para que vean los que no lectores. Bueno, 3 aquí y aquí ninguno. 7-0 quedaron. No, yo no quiero molestarlos, quiero animarlos. Que señores, si un creyente ya debería haber leído la palabra. Mire, hermano, y eso todo pastor lo sabe, que la mayoría de miembros de una iglesia local no han leído toda la escritura. Esa es una de las cosas que ¿cómo se llama? Que daña a los cristianos, y por eso es que no crecemos espiritualmente. Y de repente, pum, nos inventamos una doctrina y creemos que así es. Pero usted ve un montón de iglesitas, ¿entiendes? Con prácticas muy locas por ahí. Vamos terminando ya. Esto ya lo leímos hace poquito. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así concluye Pablo el capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte temporal. Si un creyente vive una vida pecaminosa día tras día, está muerto temporalmente. Está separado de la comunión con Dios. De eso se refiere, no se refiere al infierno. Y esa gente omite la segunda parte. Después de la coma, más el regalo de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hermano, en el Evangelio de 1 Corintios 15 no aparece ninguna obra. ¿Ya? Ninguna obra. Al igual que en Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve usted alguna actividad ahí en Juan 3:16? Perdón, no la hay. Es por fe sola en Cristo solamente, para que Él se lleve toda la gloria. ¿Entiendes? No es por ninguna obra o porque yo predico acá desde hace tantos años. No. Yo soy un siervo inútil que estoy haciendo lo que debería de hacer, porque Él me ha dado vida, me ha dado todo. ¿Entiendes? No me mando a predicar, les hago a ustedes gente de paz y de buena onda, salvado por gracia. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? Bueno, de buena. ¿Alguna pregunta? Mire, la pregunta que siempre asalta fue la que dije hace poco, la voy a repetir. Hermano, y si alguien está en la iglesia
y ha creído y se va de la iglesia es salvo. Yo no sé totalmente si es bueno que el tipo fue salvo, no lo sé. Yo sé que el que ha puesto la fe en Cristo, ¿verdad? Legítimamente en ese momento nace de nuevo. Y quién es responsable de su vida de ir para allá. Y se va de la iglesia. ¿Y cómo sé yo que no va a regresar? Como algunos de ustedes han regresado. Sí, no sé. Quiere decir la palabra redarguir. Redarguir es de que al leer la palabra sentimos interiormente, ¿verdad?, que la Biblia me manda a hacer unas cosas y a no hacer otras cosas. Entonces, hermano, cuando se lee la Biblia, no piense, si usted va a Santiago 3 y dice, la lengua es como un insecto. Ah, la hermanita fulana tiene lengua de corbata. No. No piense en la hermanita Dorcas. No. Aplíquese usted la palabra. Y yo, ¿a quién he difamado injustificadamente? ¿Entiende? Entonces la Biblia cuando se lee es para aplicársela a uno. ¿Entiende? Y dejando cosas y hacer cosas que Dios quiere que haga. Otra pregunta. ¿Sí también? Gaby no sabe la respuesta, yo sí la sé. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa reunión familiar, Señor.